Ahí está. Ya estamos terminando, esta es prácticamente la última clase a desarrollar, falta nada más, ya terminamos el contenido programático. Así que, bueno. Artrópodos de importancia médica. Hoy nos corresponde hablar. Primero que nada, las características y los temas más importantes de los artrópodos, cuya importancia médica, debido a que son capaces de generar algún tipo de dolencia, algún tipo de enfermedad en el paciente. En primer lugar, lo básico que ustedes ya saben o tendrían que saber, que cuando hablamos de los artrópodos sabemos que estamos hablando de invertebrados celomados. El celoma ustedes ya saben lo que es, hasta por embriología, con segmentación externa, patas, apéndices y apéndices articulados. O sea, son características de nuestros artrópodos. También presentan un cuerpo quitinoso, es decir, compuesto de quitina, sin mucha vuelta. Al decir cuerpo quitinoso, estamos refiriéndonos a compuesto de quitina. Este tipo de insectos, en este caso artrópodos, presentan los artrópodos tubo digestivo completo, presentan aparato circulatorio, fíjense, aparato circulatorio, aparato excretor, que es abierto, y una respiración traqueal. Detalles importantes, ¿sí? Entre los que nos integran o nos constituyen, nos forman los artrópodos de importancia médica como agente, tenemos a los arácnidos, a los insectos, a la chilópoda, y con frecuencia los artrópodos, por su parte, presentan un dismorfismo sexual, presentan un ciclo evolutivo cuya complejidad suele ser variable, es decir, pueden pasar huevos a larvas, ninfas y adultos. Varios estadios, varios ciclos pueden presentar o presentan los artrópodos. Y algo que ya sabemos que vinimos hablando desde el comienzo, que los artrópodos son o forman el grupo más numeroso, del reino animal. ¿Ok? El grupo más numeroso del reino animal. ¿Ok? Nos ganan, pero lejos. Están escribiendo. Mirar. Buen día a todos los que están saludando. El profe dice. Ok, ya. Seguimos. Les decía, ¿y por qué hablamos de los artrópodos en microbiología? Y por un simple hecho. Primero, porque tienen capacidad de producir un daño al ser humano. De entre todos los artrópodos hay una gran cantidad de especies que pueden afectar al ser humano. ¿Y cuáles son las vías? ¿Cómo es que afectan al ser humano? Fíjense, los artrópodos pueden ser atraídos, es decir, seducidos, por decirlo de otra forma, atraídos hacia el huésped de la siguiente manera. Primero, ¿qué es lo que le atrae del ser humano? El calor corporal, una de las cosas que puede ser, o que es, de hecho, mecanismo de atracción. La sudoración,
otro mecanismo para ser atraído a los artrópodos. El CO2, dióxido de carbono, a nuestra exhalación, también es un mecanismo de atracción de los artrópodos. Recuerden que los mosquitos son atraídos también por el dióxido de carbono. La microflora cutánea es otra atracción. El hecho de tener microflora cutánea también es otro mecanismo de atracción. La sobreinfección bacteriana y los colores de las vestimentas, aunque ustedes no lo crean, también son utilizados para la atracción. O sea, de hecho, sirven, como mecanismo de atracción. Importancia médica. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Que dentro de estos artrópodos hay una cantidad suficientemente importante que pueden causar lesiones de manera directa. Es decir, pueden darnos alguna enfermedad o eventualmente las molestias en general al hombre, ¿verdad? Y en algunos casos, si bien de manera directa, hablemos por ejemplo del Aedes aegypti, si bien de manera directa, eso es lo que nos toca tanto a Paraguay como a Brasil, ¿verdad? De manera directa no es que sea la causal, sino que actúa como transmisor, como vector para transmitir alguna enfermedad. Y de hecho, justamente los mosquitos son una de las amenazas más importantes para la transmisión de enfermedades. ¿Y por qué es el mosquito la mayor amenaza? Porque ustedes ya vieron cómo se disemina, cómo se extiende, cómo se expanden las enfermedades que pueden ser transmitidas por el mosquito. Tanto en Paraguay como en Brasil, ustedes ya están todos los días con ese tipo de enfermedades también. Bueno, como agente causal puede ser la causa o la etiología directa de una infección. Un artrópodo puede ser la causa o la etiología directa para una infección. Como agentes de enfermedad, fíjense, tenemos a los arácnidos. ¿Cuáles son los arácnidos? Los ácaros, las arañas, los escorpiones. Esto no vamos a hablar mucho, no nos vamos a detener, ustedes ya conocen arañas, ácaros, escorpiones. Los miriápodos, bien, ustedes ya lo conocen, pero vale repetir. Los ciempiés y las escolopendras. Los insectos, tenemos piojos, larvas de mosca, abejas, entre otros. Tipos de agente patógeno. Esto es si hablamos de los artrópodos como agentes de enfermedad. Tipos de agentes patógenos. Nuestros parásitos, que actúan como agente patógeno, es decir, las larvas o los adultos. Los micropredadores, los ponzoñosos y los alergenos. Todos ellos son los tipos de agentes patógenos. Con relación a los artrópodos, fíjense, animales invertebrados con articulación. Ustedes ya lo conocen. Animales, los artrópodos, podemos decir, son, en general, animales invertebrados con patas articuladas.
Entre ellos hay muchos que tienen capacidad de producir alguna sustancia nociva para el ser humano. Bueno, no solo para el ser humano, lo actúan o lo utilizan como mecanismo de digestión también. Entonces, muchos de ellos producen sustancias nocivas que pueden asociarse a la enfermedad o muerte de los seres humanos. ¿Quiénes son los que producen, por ejemplo, esto? Sustancias nocivas, los alacranes, las arañas, por ejemplo. Y también recuerden que juegan un papel bastante importante como transmisores de bacterias, virus, protozoos y helmintos. Es decir, son los candidatos, es decir, los precursores para la diseminación de las pestes, las tifus y la fiebre amarilla, por ejemplo, y el dengue. Aquí, ¿saben? Entonces, nuestros artrópodos, recuerden, ya saben, no hay mucha vuelta que dar, son los animales invertebrados que tienen capacidad de producir compuestos químicos dañinos para el cuerpo y son bastante importantes a la hora de hablar de pestes o de diseminaciones masivas de enfermedades, cuando hablamos como los vectores. Bueno. Picadura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de picadura en general? Cuando hablamos de la picadura nos estamos obviamente refiriendo a algo básico que es la introducción de uno de los de un apéndice del artrópodo que generalmente se encuentra localizado en su parte anterior del cuerpo, denominado probóscide. ¿Quiénes son los que presentan? Los denominados dípteros o picadores y chupadores de sangre. También tenemos en la porción distal o en el abdomen, en algunos casos, como el aguijón de las avispas, las abejas o los alacranes, que lo poseen en la parte posterior. Y a ese mecanismo se lo denomina, como imaginarán, picadura. Mordedura es una diferencia con la picadura, a diferencia, la mordedura, cuando la lesión cutánea es originada por los apéndices localizados en la zona cefálica con fines que poseen fines agresivos. Los fines de las mordeduras normalmente son fines agresivos. Las arañas, los glíceros, que introducen su veneno al momento de la mordedura. Más de uno de ustedes ya habrá sufrido alguna mordedura de esto, así que ya lo saben. También son causales de reacciones alérgicas. ¿Quiénes? Las arañas, las abejas pueden causar reacción alérgica, las hormigas pueden causar reacción alérgica, las avispas y los avispones, los mosquitos y los jejenes, los tábanos y raramente una reacción alérgica causada por estos, raramente pueden producir la muerte, pero sí pueden producir este, sí pueden producir reacciones alérgicas locales. Pero todos estos pueden producir reacción alérgica. Es decir, mosquito picador, bueno, los tábanos. Las arañas, las abejas, las hormigas, las avispas, etcétera, pueden producir una reacción alérgica.
Reacciones y manifestaciones clínicas. Bueno, en cuanto a ello, para hablar de ello hay que hablar de las toxinas y la respuesta del tejido ante los componentes del veneno que pueden poseer o que poseen un elevado efecto o poder farmacológico enzimático. Podemos tener reacciones retardadas o reacciones alérgicas de manera directa. ¿A qué llamamos las reacciones retardadas? A las que no se dan, una reacción que no se da al momento de la picadura, que son reacciones que se pueden dar horas o días, fíjense, inclusive días después de la picadura del insecto. Son raros, pero existen. Existen, ya tendrán la ocasión donde el paciente le va a decir, hace como 2 días me picó en ese mismo lugar un insecto. Bueno, son reacciones alérgicas retardadas. Las reacciones alérgicas directas tienen un componente inmunológico bastante importante y motivo por el cual justamente reaccionan con, de manera alérgica, de forma exagerada ante el antígeno que es inoculado o que se encuentra en esa zona. Entre nuestros lindos insectos o artrópodos de importancia médica tenemos los eminópteros, las avispas, las abejas, los abejorros, los chinches, mosquitos, moscas, larvas, tábanos, pulgas, orugas y piojos. Todo esto tienen capacidad de producir alguna enfermedad en el ser humano. Las abejas la pueden producir, las avispas las pueden producir, los abejorros lo pueden producir, los chinches, los mosquitos, las moscas, las larvas, los tábanos, las pulgas y los piojos y las orugas. ¿Ok? Insectos también, no olvidar nuestros miriápodos, nuestros 100 pies, los arácnidos, arañas, escorpiones, garrapatas y ácaros. Todos ellos con capacidad importante de producir una enfermedad en el ser humano. Artrópodos como agente de enfermedad y sus mecanismos patogénicos, fíjense, pueden desarrollar un parasitismo como ectoparásitos o miasis. ¿Saben lo que es la miasis? Lo que son los ectoparásitos, produciendo o a través de mecanismos de inoculaciones o de contaminación ponzoñosa, con liberación de toxinas que son elaboradas por seres vivos, los tóxicos o las toxinas, la micropredación de la sangre por artrópodos hematófagos. Existen, ustedes saben, artrópodos que se alimentan de la sangre y que a través de ese mecanismo inoculan los microorganismos. O el simple hecho de que a través de una picadura se inocule una bacteria normal de la piel, ya estuvimos hablando de los estreptococos, a través de una picadura se inocule una bacteria, también sería causal de una infección debida a un artrópodo hematófago. También el hecho de desencadenamiento, es decir, producción, desarrollo, desenvoltura, por decir una forma, de cuadros alérgicos actuando como alergenos, es decir, debido a la capacidad que tenga de actuar como alergeno, es que también nos puede desencadenar cuadros alérgicos. ¿Ok?
Bueno. Tenemos a nuestros artrópodos, específicamente el Pedículos humanos Barcapitis, el Barcorporis y la Pirus pubis, que ustedes ya conocen también. Las larvas de moscas agentes de miasis, la dermatobia, la sarcófaga, la mosca doméstica, entre otros. Insectos hematófagos, culicidos, simulidos, tabanidos, puricidos y triatominos. Ustedes ya conocen triatominos. Ustedes ya conocen. Triatom. Tenemos la penetran, la sarcófila penetrans, inoculadores o contaminadores con ponzoña, las abejas, avispas, etc. Con relación a los arácnidos, tenemos Sarcoptes scabiei, los ixodios, los argácidos, los ácaros alergénicos, las arañas, los escorpiones, como agentes arácnidos. Y aquí una muy conocida, que por cierto en estos últimos días estuve viendo bastante, el Sarcoptes scabiei, ácaros de forma redondeada. El Sarcoptes scabiei es el famoso conocido como el que produce la sarna. Ya la habrán escuchado. La sarna, producida por Sarcoptes scabiei. Aunque ustedes no lo crean, hay bastante. En fin. Estos son, no son otra cosa que ácaros que tienen una forma redondeada, actúan como un parásito de la piel del ser humano que realiza su ciclo de vida de huevo, larva, ninfa y adulto en un periodo de 20 días de duración. La larva, el Sarcoptes, está bien, la sarna, atraviesa en 20 días, fíjense, atraviesa su ciclo que va de huevo, ninfa, adulto, en un periodo de 20 días. Es decir, de 20 días pasa de ser huevo a llegar a adulto. ¿Quiénes realizan este proceso? Las lesiones, las hembras de este artrópodo, las hembras fecundadas, que tienen esa capacidad de cavar. Cavar sería calar, como se diría en portugués. Penetrar, por ejemplo, la epidermis de la piel. Cavar, penetrar, calar es lo mismo. Ingresan por debajo de la piel y cumplen su ciclo de sobar los huevos, larva, ninfa, adulto en un tiempo de 20. Y estos son los bichitos que producen la sarna. Para los que no lo conocían, Sarcoptes scabiei, alumnos, Sarcoptes scabiei. ¿Por qué le damos una importancia no menos importante? Si bien no
bueno, sí lo hemos mencionado, no dimos énfasis. El Sarcoptes escabiei es considerado fundamentalmente una enfermedad de transmisión sexual, contacto directo, piel a piel, enfermedad de transmisión sexual. Es obviamente cosmopolita, es decir, lo podemos encontrar en todas partes del mundo, que tiene una característica, y cuya característica, de hecho, tiene un predominio, un prurito, una comezón de predominio nocturno. ¿Qué quiere decir eso? Este parásito, este artrópodo, cuando ingresa en el cuerpo, en la piel del ser humano, tiene la peculiaridad de que produce comezón. Y esa cosura que produce tiene un predominio, es decir, aparece mayormente la cosura, la comezón, por las noches. El paciente viene y dice, me molesta o me pica, pero de noche, mayormente de noche. Entonces, Cosmopolitan es una ETS, está caracterizada por prurito, es decir, cosura de predominio nocturno. Suelen presentar lesiones típicas, denominadas en túnel y vesícula, con distribución clásica. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Diagnóstico fundamentalmente clínico. Y el tratamiento es con algunos preparados o con preparaciones de insecticidas. Estas son algunas lesiones características del Sarcoptes escabiei. Aquí tenemos Sarcoptes escabiei afectando a niños, lesiones en la piel. Y esto es bajo observación microscópica. En otros casos, en otras situaciones, otros papeles de los ácaros como agente, tenemos dermatitis por ácaros, la sarna animal, mecanismo de parasitismo directo, porque actúa de manera directa un parásito, es decir, de hecho, es un parásito directo. También tenemos las dermatitis profesionales por ácaros no parasitados, los dermatofigoides, por ejemplo, los tiroglifos, entre otros. Alergias cutáneas y digestivas, y fíjense, esto es interesante también que entiendan, puede literalmente producir alergias de tipo cutánea, que es la que ustedes la pueden ver de manera directa. Esta es una alergia que ustedes la pueden ver. Y pueden existir nuestras alergias digestivas, alergias respiratorias, que se pueden presentar a raíz de los ácaros. En este caso la respiratoria, y tenemos el ejemplo, por los hematófagos, los dermanids, larvas de trombícula, entre otros. Y las reacciones clásicas de alergia mediadas por hipersensibilidad tipo 1. Pediculosis. En
no son otra cosa que nuestros piojillos, los pediculosis, perdón. Vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué dice aquí Arnaldo Braga? Ok. Bueno, mientras tanto vayan poniendo sus nombres completos y seguimos. Bueno, pueden poner su nombre, no hay problema, no hay problema. Pueden poner ahora mismo todos sus nombres, los que están prestando atención. Entonces ya, Pico Show. ¿Qué significa eso? Bueno. Ok. Bueno, seguimos. Gracias, gracias. Pediculosis. ¿Qué tenemos que saber de la pediculosis? Ya lo habrán escuchado, pediculosis humana, var pediculum, capitis, var más pediculosis corporis. Ya lo habrán escuchado. Cuando fueron criaturas, probablemente que hayan estado con pediculosis. Bueno, no es otra cosa que especies que presentan una especialización ecológica, son denominados insectos anópluros, hematófagos, tienen una adaptación morfológica al ambiente, cumplen un ciclo hemimetábolo que incluye huevo, liendre, ninfas y adultos. Y aquí los tenemos, hermosos, pequeños insectillos. Tenemos los que son, dentro de nuestro, bueno, primero que nada saber, como les dije, las dos grandes clasificaciones que tenemos, la var corporis y la capitis. Y entre ellos, las infecciones, porque son consideradas infecciones por pediculosis, es decir, por nuestro Pediculus humans var capitis o Pediculus humans var corporis, son infecciones. Existen los que tienen, por eso esa clasificación, afinidad directa solamente en la zona corporal y solamente en la zona de cuero cabelludo. Lo importante de esto es que el reservorio es exclusivamente humano. Es transmitido interhumano o por fómites. Ustedes ya saben lo que son los fómites. Fómites puede ser las almohadas, la ropa, puede ser las sábanas, la cama, por contacto directo. Es decir, la transmisión puede ser directamente interhumana o como también transmisión por fómites. ¿Qué produce nuestra pediculosis? Produce prurito y, por supuesto, puede producir, recuerden que son hematófagos. Al ser hematófagos necesitan introducir su apéndice, es decir, poder inocular, o sea que cuando están ingiriendo la sangre, también pueden tranquilamente producir una sobreinfección bacteriana y más aún por la cosura que produce, que la picazón genera rascado y eso empeora la sobreinfección bacteriana. Tratamiento: insecticidas, pediculicidas. Y a esto lo llamamos, fíjense, y ojos del pelo, la barcapitis, humanis barcapitis, nuestra escabiosis,
se pueden observar claramente los huevitos de los piojos. Esos son observables de manera directa. Más de alguno de ustedes ya lo conocerá directamente. Así es que bueno, luego está surprise de estar con piojos. ¿Ok? Luego tenemos otra que tiene afinidad directa, esta que está aquí. Esta tiene afinidad directa a la zona púbica. ¿Ok? Es por eso que le llamamos Pitus pubis. Es un agente de pediculosis genital. Es considerado también una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ok? Agentes pitiriasis, enfermedad de transmisión sexual. Morfología se encuentra adaptada al medio, tiene una fusión de tórax y abdomen. El ciclo hemimetábolo, que incluye huevo, liendre, ninfa y adulto, al igual que la capitis. ¿Por qué? Son iguales, solamente que presentan diferencia y entre ellas tienen la afinidad a nivel de cuero cabelludo y esta tiene una afinidad en la región púbica. Síntomas. Básicamente, si ustedes ven a una persona con bastante prurito o cosura en esa zona, y también pueden ir sospechando de algún tipo de infección por Pitirius pubis. ¿Ok? Va a presentar una coloración azulada de piel y sobreinfección bacteriana por el rascado. Si la cosura genera que el paciente empiece a rascar, que no recuerdo cómo se decía en portugués, pero a rascar, y eso puede dar una sobreinfección. Tiene el reservorio exclusivamente el ser humano. ¿Ok? Reservorio exclusivamente el ser humano. Tratamiento pediculicida, insecticida, como bien lo dijimos, de manera general también. El agente aquí lo tenemos para que lo vean mejor. Algunos de ustedes que ya tuvieron esto, bueno, aquí les presento, era esto lo que tenían, Pitirius pubis, agente de pediculosis genital. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver las lesiones, fíjense, que como son unos insectos hematófagos, generan a través de la saliva una pequeña reacción cuando inoculan, cuando se alimentan, y esto hace que uno empiece a rascar, generando lesiones más importantes en la piel inclusive, que será sobreinfectada con bacterias, es decir, presentar una sobreinfección bacteriana, ¿ok? Agente de pediculosis genital. Ahora hablemos de nuestros dípteros, las moscas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? A ver, nombres completos ya están. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, casi todos, qué suerte. Bueno. No, pues, genial, seguimos. Ahora vamos con los dípteros o moscas. Insectos dípteros con importancia sanitaria. ¿Por qué? Porque actúan como vectores o mecanismos biológicos, mecánicos biológicos, agentes de miasis sin duda alguna, porque colocan sus larvas en el cuerpo, en las lesiones, en las heridas, y esto obviamente lo catalogan o lo catapultan directamente para hacer
nombrados como agentes de miasis, porque desovan en las heridas o en las lesiones mucosas para poder alimentarse las larvas y luego crecer a adultos. Bueno, se alimentan por picadura, regurgitación, succión. Tienen una importancia a nivel veterinario, obviamente. Son especies de distribución universal, regional, local, es decir, lo encontramos en todas partes. Su ciclo de vida: huevo, larvas, con 3 estadios, pupa y adulto, presentando una metamorfosis completa que es la que cumple como ciclo de vida. La miasis, ustedes ya saben lo que es la miasis, pero cabe obviamente recalcar, es el parasitismo por larvas de dípteros en el hombre o animales, con invasión y distribución en los tejidos. Sin duda alguna, sin duda alguna, no es otra cosa que la infección, no otra cosa que la infección por larvas de dípteros. ¿Por qué lo resaltamos? Porque esta infección, donde que se colocan las larvas en cualquier herida de un ser humano o animal y genera e ingresa en la piel, pueden profundizar, se alimentan, producen daños importantísimos en el tejido del ser humano y de cualquier animal, daños tremendamente importantes, y por eso obviamente tenemos que hablar infección por miasis. Ahí está. Bueno, larvas de mosca, agente de miasis, como habíamos dicho al comienzo, especies biontófagas que nos parasitan y se alimentan sobre tejidos vivos, considerados agentes o especies. Me aguardan un segundo, conecto mi cargador, porque la batería se me está agotando. Un segundo, no quiero que se me apague la... Aquí está, cerrar. Un segundito, un segundito, un segundito. Aquí está. A ver, y
Así estamos de vuelta, disculpen. Ah. Ya está. Ok. Les decía, un poco. Probando. Ya está. Bueno, larvas de mosca, especies biontófagas que parasitan y se alimentan sobre los tejidos vivos. Recuerden esto, especies biontófagas. Parasitan y se alimentan sobre tejidos vivos. Ejemplos, las dermatobias o minis, que son, en este caso, hablamos también de las especies necrobiotófagas que parasitan y se alimentan de tejidos vivos y muertos. Vamos a marcar también aquí, especies necrobiontófagas, ¿okay? Que parasitan y se alimentan sobre tejidos vivos y muertos. Ejemplo, ahí tenemos la clochilomia o miniborax, entre otros, y las especies necrófagas que parasitan y se alimentan sobre tejidos directamente muertos. Ejemplo, nuestras moscas domésticas, sarcófaga, por ese motivo reciben esos nombres. Entonces, tenemos acá una especie necrófaga, las tres grandes especies, la biontófaga, la necrobiontófaga y las necrófagas. Esto lo tienen que saber. Tienen que saber ustedes como médicos: biontófagas, necrobiontófagas y las necrófagas. ¿Aló? Y seguramente que ha de haber gente que sabe hacer algún beneficio. Yo desconozco totalmente, no puedo responderte porque no conozco algún tratamiento con este tipo de... Y no creo que pueda hacer un tratamiento, ¿verdad? Pero habrá gente que hace, hay de todo. Pero yo desconozco totalmente si son utilizadas para tratamientos como ese. Desconozco totalmente. Si alguien conoce, me lo cuenta, bueno, me entero ahora. Ok. É terapia larval que chama, quando tem tecido morto, eles inoculam algumas larvas ali para comer aquele tecido morto, aí sobra tecido vivo, e aí eles retiram as larvas e aí o tecido volta a cicatrizar. Pode falar de novo, mas fala devagar, por favor. Se pone larvas no tecido muerto para que eles se alimentem de este tecido, así que no tiene más tejido muerto, solamente resta tejido vivo. Los médicos retiran esta larva y dejan el tejido cicatrizar. Yo desconozco totalmente, seguro que sí. Seguro que sí, yo lo desconozco totalmente. No, es más, en realidad sí, solamente que yo no sé nomás que si son estas larvas necrófagas, son las necrobiontófagas o las biontófagas las que utilizan, desconozco. Me imagino si es así que han de ser las necrófagas, ¿verdad? No sé, desconozco el tratamiento, totalmente desconozco. A ver. Aquí vamos a mirar las preguntas, Michelle. A ver, dice, es una comienzo también. Sí, la de las sanguijuelas ya también conozco yo, como dice. Me conozco también, así. Y ese día en Instagram una foto con esa terapia en pie diabético. No, ustedes saben que realmente había escuchado hace tiempo hablar de tratamiento así, pero nunca le presté atención hasta que no haya algo. Ahora que ustedes dicen vi para tratamiento pie diabético, voy a leer un poquito, voy a buscar, porque sería interesante, no es mala idea, es buena idea, ahora que lo mencionan, ¿verdad? Pero yo desconozco, personalmente desconozco eso. Pero sin embargo, no viva. Bueno,
Seguimos. Vamos a seguir para terminar porque ya está pasando una hora. Ya se me van a aburrir ustedes si es que seguimos muy largo. Según el comportamiento reproductor, tenemos obligadas o específicas, facultativas o semiespecíficas y las accidentales. Obligadas o específicas que necesitan obligatoriamente a un huésped para desarrollarse. La facultativa o semiespecífica se desarrolla en el tejido que está muerto, materiales orgánicos en descomposición, pero pueden desarrollarse en tejidos necrosados de animales vivos, que es lo que ustedes mencionan. ¿Verdad? Como tratamiento, no lo conozco, pero ha de ser perfecto. Hay que mirar. Accidentales se desarrollan en excrementos, materia orgánica en descomposición o alimentos y accidentalmente que invaden las heridas. Desde el punto de vista clínico, miasis cutánea, las furunculosas, miasis profundas o cavitarias, miasis de heridas y úlceras y ulceraciones, miasis intestinales y urinarias, miasis oculares u oftalmomiasis, todas ellas existen y ustedes ya obviamente las conocen. Epidemiología, no se dispone de cifras o de alguna forma, de algún documento que avale cantidades ni nada. ¿Verdad? Un motivo de consulta bastante frecuente en consultorios ambulatorios son el tema de las miasis oportunistas. No, obviamente, no se tienen registros reales de los casos anuales de miasis en síntesis ni las furunculosas, entre otras. Factor de riesgo, las exposiciones de las úlceras y, por ejemplo, en muchísimos casos las hemorroides, infecciones bacterianas de heridas o cavidades naturales, mala higiene personal, tareas relacionadas con la cría de animales de campo, pacientes con funciones físicas y o mentales disminuidas, personas que duermen con boca abierta, fíjense, también es y bastante. Yo realmente he tenido mucha experiencia en el hospital público con pacientes que quedan en la calle durmiendo con boca abierta, que se infectan, ahí está, que se infectan con estas larvas debido a ese mismo hecho. En zonas del oído, en el ojo, en la zona nasal, todas infecciones debido a esto. En el caso de nuestra Dermatobia hominis, mosca robusta, de un promedio de 12 a 18 milímetros de largo, color azul brillante que ustedes... Por cierto, cuando den, paréntesis, pausa, ¿verdad? Cuando hagan... Ay, caramba. Cuando hagan medicina forense, van a ver que todo esto es muy útil porque acorde al tipo de mosca que le afecta o al tipo de larva que presenta el cadáver, ustedes podrán saber el tiempo de muerto del paciente. Pero en fin, bueno, esa es otra cosa. Tenemos nuestra Dermatobia hominis, la de color azul brillante. Suelen o viven en zonas boscosas y selváticas. Escasa sobrevida por piezas bucales atrofiadas. Tienen un proceso de transporte denominado foresis. Se posa en un animal para picarlo. Las larvas salen de los huevos y penetran en la piel, y dejan un orificio de entrada. ¿Por qué y para qué? Para poder respirar
tienen lo que se denominan sus espiráculos posteriores que le permiten esa respiración, y para ello es que dejan ese orificio que suele ser visible. Esta es la forma. La dermatovis hominis dejan este orificio externo para poder respirar. El hombre es parasitado de forma larvaria, ocurriendo en él las dos mudas, es decir, los dos cambios. Tenemos en el estadio en la que se encuentra alargada con porción anterior, que es más prominente, que tiene ese aspecto que le llamamos en español engarlote, no sé cómo se podría decir en portugués. Cuando ya está totalmente desarrollada, tiene un aspecto de gusano tórsalo o entonel, los dos aspectos que presenta. En ambos casos presentan o se encuentran como espinas dirigidas hacia atrás, y en un periodo promedio de 3 semanas, casi un mes, ellos abandonan a su hospedero y caen al suelo para poder pupar, que es prepararse para la metamorfosis y posterior transformación ya en adulto. Esto es lo que podemos ver. La dermatovia hominis como una miasis subcutánea, porunculosa. Todas estas lesiones, cuando ustedes la ven con esa pequeña boquilla que habíamos dicho, tienen la característica de que presenta una sola larva, pero pueden haber varios en ese forúnculo, varias larvas, pero están individualizadas en su ingreso en la zona de la piel. Por lo general, cuando hablamos del ser humano, estas lesiones se encuentran en zonas expuestas. Imagínense, tienen que tener una zona expuesta para que pueda parasitarlo. Bueno, tenemos también a la mosca verde azulada de 10 a 15 milímetros de largo, con 3 bandas oscuras en el dorso, conocidas también, que tienen capacidad de depósitos paquetarios de 12 a 400 huevos superpuestos. En este caso es considerado un parásito obligado y tiene forma de tornillo, midiendo, como les digo, unos 12 centímetros de largo. Emerge unas horas penetrando cualquier herida preexistente. Aquí, no, falta muchísimo. ¿Qué toqué aquí? Déjenme corregir. No. Está. Aquí tenemos Hominix borax. Y esta sería nuestra Cochilomia Hominix borax, casi exclusiva del continente americano, considerada agente principal de nuestra meiosis del sur, de Estados Unidos, norte de Argentina, preferentemente cutánea, aunque no es que se va a estar limitando en el tegumento, sino que también puede ir a cavidades abiertas del cuerpo. Y aquí está el tratamiento de las miasis, método brasileño, método quirúrgico, y el control de los dípteros, que es ambiental, químico o biológico. Fíjense el método conocido como método brasileño. Ustedes seguramente lo conocerán mejor que yo. Aplicación sobre el forúnculo de un trozo de tocino,
eh, goma de mascar, cera de abeja, agua oxigenada, éter. ¿Todo esto para qué sirve? Sirve mayormente para que la larva quiera seguir ingresando, si le colocamos los tocinos demás, ingresan en ella, es fácil de sacar. La otra es asfixiándola, entre otros métodos. Método quirúrgico, que ya lo sabrán, ¿verdad? Anestesia local, incisión y extracción de la larva. Y este tema del método brasileño, en serio, en serio les digo, se utiliza aquí en Paraguay también bastante. Bueno, en fin. Picaduras de insectos hematófagos, los micropredadores, los culicidos, mosquitos, los simulidos y culicoides, jejenes, tabánidos, pulgas, triatómeros, pechuca, son insectos hematófagos, micropredadores de sangre. Aquí hablamos de nuestros hematófagos, picaduras de insectos, realizada por diferentes tipos de aparato bucal, picadores y de chupadores. ¿Qué es lo que hacen? Pican y luego absorben la sangre con un proceso complejo fisiológicamente. El efecto en el hombre es la reacción alérgica por inoculación de sustancias, reacción alérgica tipo 1, alteraciones mecánicas con diferencias ligadas a la cantidad de agresiones en el tiempo. Esto ya lo conocen ustedes, nuestra Sarcófila penetrans, la Tunga penetrans también, que saben que van generando la tungiasis, Tunga penetrans, mosas, lesiones, picaduras de eminópteros, abejas y avispas. ¿Qué es lo que hacen? Inoculación de ponzoñas de un sistema inoculador a través de aguijón, que se desprende el aguijón ventriculado en el reservorio de abejas. Recuerden que esto también hace que nuestras avispas mueran en ese proceso. No lo hacen avispas, producen reacciones inflamatorias por inoculación de péptidos, enzimas e histamina. Hay un riesgo de sensibilización alérgica y fenómenos de hipersensibilidad de tipo 1 en personas atípicas. Aquí estamos con la abeja melífera. Tratamiento, recuerden siempre lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo en la zona, suministrar antialérgicos, en caso de mordeduras de arañas, antisueros específicos, antihistamínicos en algunos casos. Tratamiento de larvas de lepidópteros, atención médica inmediata, lavar la zona y colocar antihistamínicos. Prevención, adecuada disposición de las basuras, higiene, protección de viviendas, uso regional de insecticida. Y los alérgicos, obviamente, tratamiento más acelerado, recurrir. Esto ya es, ahora sí. Hasta aquí. Aquí, desea conservar los cambios, descartar. Ok. Bueno, a los que no pusieron todavía sus nombres, por favor pongan sus nombres completos. Nombres completos. ¿Dudas, preguntas? Doutor, bom dia. Não ficou muito claro sobre miases para mim. Por favor, você poderia repetir? ¿Cuál es exactamente la duda? ¿Qué es la parte que no entendiste? Não ficou muito claro sobre o que é o conceito de miases. Concepto de miasis. La miasis no es otra cosa que el ingreso en zona de piel, las infecciones de nuestras larvas. Vamos a buscar otra vez la diapositiva.
Ah, então pode se entender por isso, né? Porque eu achei que eu não tinha entendido direito. ¿Qué cosa no te entendí? Discúlpame. Não, porque assim, eu na sua diapositiva tinha escrito que é um parasitismo por larvas de dípteros em homem e animais, com invasão e destruição dos tecidos. Então, seria uma infecção por larvas? ¿Só isso poderia De hecho, afirmar? exactamente eso. Recuerden que todo lo que vemos, más todavía en estos casos, estamos hablando de infecciones en el ser humano, ¿verdad? En este caso, infecciones consideradas obviamente por el parasitismo. ¿Por qué parasitismo? Porque estos insectos, estas larvas, ingresan en el cuerpo y se alimentan de ellas. Por eso una infección, en este caso por las larvas, es lo que se considera miasis. Un ratito voy a buscar la diapositiva nuevamente. Esperas un segundo, por favor. Pero exactamente lo que acabas de decir, así mismo está en la diapositiva. Solo que quiero ver en dónde estaría la duda, ¿verdad? Pero a ver, voy a buscar. Miasis, aquí está. Miasis. Aumentar. Usar. Data. Presentación. Aquí está. Es lo que acabas justamente de decir. ¿Y cuál es la duda? La miasis no es otra cosa que esto. Así como lo acabas de decir. El hecho de estar parasitado por las larvas. Esto puede ocurrir en seres humanos, así como puede ocurrir en animales. ¿Qué pasó aquí? Yo no toqué nada. ¿Qué pasó aquí? Espérate otra vez. No sé dónde fue esto. Aquí. Ahí está. Ahora, si me podrías repetir la duda, o si ya entendiste. Não, doutor, eu só fiquei na dúvida se eu tinha entendido direito, que era uma infecção por larvas, entendeu? Então está correta a forma como eu entendi, né? Porque eu achei meio confuso. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Que si a la miasis es considerada una infección por larvas. Esa era la duda. Si la miasis es o no considerada una infección por larvas. Sim, sim, isso. Totalmente, Mari, es totalmente así mismo. Es una infección por larvas, sin duda alguna. Puede ocurrir en hombres, en animales, etcétera, etcétera. Que produce y produce destrucción de los tejidos, así como está allí en ese slide. Así mismo. Infección producida por las larvas. Obviamente que para las larvas son las que nos están parasitando. Las causales, en este caso, serían nuestras moscas, por ejemplo, que son las que desovan, las que colocan esos huevos, o las larvas de manera directa. Colocan el huevo rompe, automáticamente ingresa en la piel, y entre otros. Y otras son larvas directas. La colocación de larvas directas. Certo, mas essa infecção não ocorre só com moscas ou só com moscas? ¿Cómo? ¿La infección qué? Esta infecção ocorre só com moscas? En este caso, la miasis sí. La miasis sí. Porque son las que desovan, las que colocan las larvas, los huevitos. Profe, a miasis não pode ser confundida com tratamento larval, né? Porque o tratamento larval é quando você tem a intenção de colocar a larva para fazer o tratamento, principalmente no caso de pé diabético. E a miasis, ela já é o parasitismo, é quando a mosca a larva está onde a gente não quer. Exacto, solo que yo no puedo hablar mucho del tratamiento con larvas porque realmente desconozco de ese tratamiento. No puedo hablar, pero claro que no creo que pueda ser confundido. Una cosa es que esté parasitado por miasis, que esté infectado con una miasis, y otra cosa es colocación, ¿cómo se dice? Terapéutica de algunas larvas, ¿verdad? Yo no conozco, no puedo hablar de lo que no conozco porque no es mi área, ¿verdad? Sí te puedo hablar de las infecciones de miasis, pero tratamiento con ella yo no conozco, no sé cuál de las larvas se utiliza, cuánto tiempo hay que utilizarla, desconozco totalmente. Gracias, doutor. De nada, niña. No olviden poner sus nombres, por favor. Lo bueno ahora que les voy a dejar, ya se queda abierto, ya van a estar controlando el tema yo voy a copiar los nombres a partir de ahora, pero algunos compañeros que no se retiran, que ya van a ser registrados igual por lo que me están diciendo. Bueno, gente,
Que tengan un lindo día, pásenla bien. Sí, dime, Adriani. Sí, claro que sí. De hecho, tengo un repaso preparado. ¿Cómo? Me espera un segundito que no sé qué pasó aquí otra vez. Acá estoy. Me decías, repíteme, por favor. No, tengo una última, un último proceso que quiero realizar con ustedes y después. Creo que el tiempo va a dar. Sí, va a ser, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Cuándo es el examen para ustedes? 13 de noviembre. Ah, ok, ok, ok. Bueno, perfecto. Igual preparamos y hacemos un repaso. Total, el repaso es cortito. Dura poco tiempo. Perfecto. Dale, dale. Chao, chao.